Hola, hoy me gustaría hablar sobre una serie de comandos fundamentales de Linux. Pero antes que nada, me gustaría hablar un poco sobre redireccionamiento. Todos los comandos en Linux van a tomar una entrada y van a emitir dos salidas. A la entrada se la llama Standard Input y a las dos salidas se la llama a una Standard Output y a la otra Standard Error. Entonces, un comando va a tomar una entrada, la va a procesar y va a emitir una salida. Esa entrada va a ser Standard Input y la salida va a ser Standard Output. Pero en el caso en el que el comando encuentre algún tipo de error, en vez de emitir esa salida por el Standard Output, la va a emitir por el Standard Error. A estos flujos se los llaman stream de datos. Y estos flujos nos permiten hacer uso del redireccionamiento. El redireccionamiento se utiliza mediante el carácter pipe o tubería. Entonces, por ejemplo, el comando cat nos sirve para mostrar contenidos de un archivo. Por ejemplo, yo puedo hacer cat barra var log messages. Y ahí voy a obtener toda la salida de este archivo. Entonces, ¿cuál fue la entrada de este comando? La entrada fue todo el contenido de barra var log messages. Ahora bien, si yo en vez de poner messages, que es un archivo que existe, pongo un archivo que no existe, como por ejemplo este, me va a dar un error. Ahora bien, ese error no salió por Standard Output, sino que salió por Standard Error. ¿Y cómo podemos verificar esto? Bueno, lo podemos verificar mediante redireccionamientos de la salida del comando. Por ejemplo, si yo quiero enviar el Standard Output de este comando a la basura, hay un archivo especial en Linux que se llama /dev /null, que básicamente es un agujero negro, donde uno puede enviar información y se pierde, digamos, desaparece. Si hago Enter, puedo ver que el contenido se fue, desapareció. No me mostró todo el contenido del archivo. ¿Por qué? Porque redireccioné Standard Output a /dev /null. Ahora bien, si hago eso con un archivo que no existe, o sea, este comando me va a dar error, pero yo estoy redireccionando el Standard Output a /dev null. El Standard Error no lo estoy redireccionando. Entonces, cuando le haga Enter aquí, voy a ver el error. Perfecto, veo el error. Entonces, si yo quiero redireccionar la cadena de error a /dev /null, lo que tengo que hacer aquí es poner un 2. Y ahí no voy a ver nada. Esto nos permite hacer uso de redireccionamientos. ¿Qué significa redireccionamientos? Que uno pueda redireccionar la salida de un comando a la entrada de otro comando. O sea, unir el standard output de un comando con el standard input de otro comando. Y esto se realiza mediante el carácter pipe. Por ejemplo, si yo quisiera enviar el contenido de /var log messages a un comando grep, puedo utilizar el carácter pipe y ahí puedo poner grep, por ejemplo, mem. Y me va a mostrar todas las líneas de texto que coincidan con mem. Ahora bien, de la misma manera que nosotros especificamos el archivo de Standard Input para cat, podríamos no haberlo hecho. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo simplemente escribo cat ahí se va a quedar esperando por el Standard Input, porque no le especifiqué un archivo. Entonces, si yo ahora empiezo a escribir, por ejemplo, escribo hola mundo, cuando apriete Enter, va a tomar esa línea como Standard Input y me la va a devolver. Hola mundo. Ahora bien, esto lo puedo combinar con una redirección. Por ejemplo, cat pipe grep mem, por ejemplo. Entonces yo acá puedo escribir cualquier cosa, pero no me va a mostrar nada, porque lo que estoy viendo no es el standard output de cat, sino que estoy viendo el standard output de grep. Entonces aquí únicamente me va a mostrar, si yo escribo mem, me va a mostrar mem. Si yo escribo hola, mem, hola, cualquier cosa, como mem está ahí, me lo va a mostrar, me lo muestra. Esto es muy útil a la hora de crear archivos. Por ejemplo, uno cuando quiere crear un archivo simple con un contenido, puede utilizar cat únicamente. Por ejemplo, cat /archivo nuevo. Ahora escribo una cadena de texto para este archivo y para terminar tengo que dar end of file. Tengo que decirle al comando que ya terminó mi input. Y para eso se puede utilizar control D. Entonces, si ahora un cat de este archivo, voy a ver que tiene el contenido que le puse. Ahora, otra forma de utilizar para
evitar escribir control D es hacer uso de esta funcionalidad. ¿Qué significa esto? Que cat va a dejar de tomar el estándar input cuando encuentre la cadena de texto EOF. Hola, cualquier cosa, pero cuando vea EOF, termina. Y si hago un cat de archivo nuevo, va a estar el nuevo contenido. Puedo utilizar cualquier otra cadena de texto aquí al final del EOF. No necesariamente tengo que utilizar EOF. Puedo utilizar, por ejemplo, fin, archivo. Pongo cualquier cosa, número, bla, bla, fin, archivo. Y termina. Y cuando vea el contenido, me lo va a mostrar. Si quisiera agregar contenido a un archivo, en vez de utilizar una única redirección, ahí utilicé control A para ir al principio de la línea. Puedo ponerle 2 flechitas. Y ahí va a haber agregado el mismo contenido que ya habíamos agregado anteriormente. Y cuando haga cat, ahí puedo ver que se agregó todo ese mismo contenido. Ahora bien, cuando hablamos de comandos, a los comandos se les pueden especificar archivos para que tomen como estándar input o se puede hacer uso de la redirección. Por ejemplo, grep se puede utilizar especificándole el archivo de estándar input. Por ejemplo, grep mem /var log messages. Una opción. La otra opción sería poner cat /var log messages pipe grep mem. Me muestra lo mismo. Pongamos otra cosa, CPU. Me muestra el contenido de ese archivo que coincide con el string CPU. Ahora bien, aquí podemos ver que en estas líneas de texto aparece CPU aquí y aparece CPU aquí. Pero con la que coincidió fue con la que estaba en minúscula. Si yo, por ejemplo, quiero buscar temperature, puedo poner temperature en mayúscula. Y no tendría que aparecer nada, no aparece nada. Entonces, hay una opción de grep para machear con las líneas independientemente si están en mayúsculas o minúsculas. Y es el -i. Si yo pongo un -i aquí, me va a machear con todos. Mientras que cuando simplemente ahí no macheaba con nada. Otra opción que tiene grep es excluir una cadena de texto. Entonces, si yo quiero mostrar todas las líneas excepto aquellas en las que aparece la palabra temperatura, puedo utilizar el -v. -v temperature, por ejemplo. Y ahí me va a traer todas las líneas que no hayan coincidido con temperature. Pero lo puse en mayúscula. Lo bueno es que lo puedo combinar. Y ahora me va a mostrar todas las líneas que no coincidan con temperature en mayúscula. Este comando me acaba de mostrar todas las líneas que no coinciden con la palabra temperature. Pero si yo utilizo la función "-i", me las va a mostrar. Y lo bueno es que los puedo combinar. Puedo combinar el v y el i. Otra situación en la que me puedo encontrar es que quiero buscar una cadena de texto dentro de un directorio. Por ejemplo, vamos a /log y aquí quiero encontrar todos los archivos en los que aparezca la cadena de texto mem. Para esto no voy a poder utilizar cat, sino que voy a tener que hacer uso de grep especificando los archivos. Por ejemplo, grep -i mem en todos los archivos. Y ahí me devuelve un montón de información. Y de hecho tarda en hacerlo porque hay muchos archivos. Ahora, lo interesante es que aquí nos aparecen los archivos que han coincidido con mem. En todos aparece mem y como le especificamos el -i nos muestra los que aparecen en mayúscula. Pero esto es ilegible. Entonces lo que puedo hacer es utilizar otra opción de grep que es la L. Y me va a mostrar todos los archivos donde aparece ese string. Pero aquí pueden ver que se ha encontrado el comando grep con algunos errores. Estos fueron errores que los puedo ver si redirecciono el standard output a /dev/null. Y ahí puedo ver. Estos fueron todos los errores con los que se encontró grep. ¿Qué significa? Que grep no puede abrir directorios. Entonces, si yo quiero encontrar todos los archivos que coincidan con el string mem, independientemente de mayúsculas o de minúsculas, dentro de todo un directorio, tengo que hacer uso de otra opción de grep que es la R de recursivo.
lo que podemos ver es que no hubo errores, pero acabo de redireccionar todo el standard output de ese comando a devnull, entonces no lo vimos. Vamos a ejecutarlo de vuelta sacándole toda esta porción de la línea de comando y para eso podemos utilizar control K. Ahí podemos ver todos los archivos que coincidieron con el string mem de forma recursiva en todo este directorio. Otra cosa a tener en cuenta es que el orden de estos parámetros es indistintos. En vez de utilizar R y L, yo podría haber puesto ILR y el funcionamiento va a ser el mismo. Otro comando muy útil, especialmente para los archivos de log, es el tail. Lo que va a hacer es mostrarnos las últimas líneas de un archivo. Por default nos va a mostrar las últimas 10 líneas. Entonces si yo pongo tail messages me muestra 10 líneas. ¿Cómo sé que son 10 líneas? Las puedo contar utilizando un pipe con el comando wc -l que me muestra líneas. Y ahí veo que son 10. Entonces si yo quiero ver más de 10 líneas puedo utilizar tail -20, por ejemplo, messages. Pero lo mismo puedo hacer para ver el principio del archivo. Puedo utilizar head messages. Y ahí voy a ver 10 líneas. Pero si quiero ver más líneas, puedo poner head -20 o -24 messages. Y contamos cuántas hay y hay 24. Una opción muy útil de tail es utilizar el -f. El -f significa follow. ¿Qué significa esto? Que tail va a abrir el archivo, va a mostrarnos las últimas 10 líneas, pero no va a cerrar el archivo, sino que cualquier cosa que se vuelva a agregar a ese archivo me la va a mostrar. Por ejemplo, tail -f messages. Ahí me va a mostrar las últimas 10 líneas y va a esperar a que se agregue una nueva línea. Si yo no quiero que me muestre las últimas 10 líneas, lo que le puedo poner es un tail -0f. Y ahí va a esperar a que se agregue algo al archivo messages. Entonces yo ahora desde otra consola, bueno, de hecho ahí abrí una consola y se pueden ver nuevos contenidos. Pero yo también, por ejemplo, si quiero, puedo agregar un poco más de contenido a mano, que lo voy a hacer desde otra consola que no se va a ver en pantalla. Pero, por ejemplo, ahí está. Esto lo estoy escribiendo yo. Esto lo estoy escribiendo yo. Y ahí salí. Esto es muy útil para los archivos de log, especialmente para servicios. Por ejemplo, lo puedo utilizar para el log de un servicio como ser Apache. Puedo utilizar tail -0f, Apache 2, access log. Entonces ahora desde otro sitio voy a acceder a localhost, al puerto 80. Y aquí se tiene que haber visto exactamente el contenido generado por el servicio Apache al haber ingresado un nuevo usuario que accede directamente a localhost, o sea, soy yo. Otro comando muy útil es el awk. AWK no es simplemente un comando. AWK es un lenguaje de programación en sí mismo. Es muy poderoso y un poco difícil. Pero hay un uso de AWK que es fundamental. Nos permite mostrar columnas separadas por un delimitador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el archivo messages... Qué boludo. Por ejemplo, tengo el archivo, vamos a cambiar en vez de utilizar messages. No, vamos a utilizar kern.log. Perfecto. Yo aquí puedo ver que están separadas las palabras mediante un espacio. Entonces, si yo quisiera mostrar, por ejemplo, esta columna, podría hacer lo siguiente. Cat messages grep -i. O no, vamos a poner CPU en mayúsculas y me muestra solamente estas líneas. Y ahí veo la salida. Perfecto. Ahí puedo ver que antes mostraba un montón de otras cosas más, pero ahora me está mostrando únicamente las que tienen CPU. Entonces, si yo quisiera obtener esta columna, puedo utilizar AWK con esta formulita. Print. Y hay que contar. 1, 2, todo esto va a ser 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y ahí me muestra únicamente la columna séptima, separadas por espacio. Si tengo otro delimitador, puedo utilizar el argumento -f y especificarlo. Por ejemplo, si es una coma. Vamos a hacer una prueba.
vamos a crear un archivo que se llame prueba y vamos a crear hola, 2, 5, 6, chau, sí, no, adiós. Le doy control D, puedo ver el contenido, perfecto. Y ahora voy a hacer un cat de prueba AWK menos F, print 1. Hola, le puedo poner print 2. Y ahí cambié el delimitador. Otra forma de hacer lo mismo con otro comando es con el comando cat. Y ahí le puedo especificar el delimitador con el "-d" y el campo que quiero mostrar con el "-f". Un uso posible de todas las combinaciones que nos permiten estos comandos, yo lo utilizo en general para borrar muchos paquetes de la misma categoría en mi sistema operativo Debian. Por ejemplo, si yo quisiera desinstalar todos los paquetes que tienen que ver con NVIDIA, podría hacer dpkg-l, me va a mostrar todos los paquetes que tengo instalado en mi sistema. A eso le puedo poner un pipe grep -i NVIDIA. Me va a mostrar todos los paquetes NVIDIA. Ahora, si yo los quiero eliminar a todos, necesito la segunda columna. Si utilizara el comando AWK tendría que ser con print 2 o con el comando cat tendría que ser cat -d y ahí tengo que poner comillas para especificar el espacio. -F1 me va a traer el primero, pero -F2 me va a traer el espacio. Entonces voy a tener que usar -F3. Independientemente de utilizar cat o AWK, la salida va a ser la misma. Ahora tengo un problema, porque si yo quiero ejecutar la desinstalación de todos estos paquetes a la vez, necesito sacar el salto de línea que tiene. Y para eso hay otro comando muy útil que se llama exargs. Aquí no me mostró nada porque seleccioné la segunda columna que era la vacía. Tengo que seleccionar la tercera. Sargs, como pueden ver, saca ese salto de línea que tiene el estándar output. Y aquí puedo directamente, por ejemplo, hacer un echo o hacer un dpkg-r y los va a borrar. No los quiero borrar ahora porque se me va a romper todo. Otro comando útil que ya lo usé es el wc. El wc me va a servir, por ejemplo, para contar la cantidad de líneas. Si yo quiero saber todos los paquetes que tengo instalados que tienen el string NVIDIA, puedo utilizar wc-l y me va a decir la cantidad de líneas. Si utilizo W solo me va a dar tres datos. El primero es la cantidad de líneas, el segundo es la cantidad de palabras y el tercero es la cantidad de caracteres. Me gustaría hacer otro ejemplo de exargs. Siento que lo que mostré no termina de mostrar el potencial. Vamos a hacer lo siguiente. Creemos un directorio que se llame prueba. Entremos al directorio y vamos a crear una serie de archivos. Para crear archivos, además de la opción del cat mayor nombre de archivo y el control D, puedo utilizar el comando touch. Entonces vamos a poner archivo 1, 2, 3, 4. Vamos a crear directorios, dir 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer un ls y puedo ver todo lo que creé. Supongamos que quiero borrar todo. Uno podría decir que aquí podríamos ponerle directamente pipe rm, pero no funciona así, porque el estándar input de rm no son los ficheros a borrar. rm se utiliza especificando qué archivos o qué directorios queremos borrar dentro de la línea de comando, no mediante el estándar input. Entonces, para hacer eso podemos utilizar xargs. Entonces, por ejemplo, si yo pongo xargs, la salida es prácticamente la misma, sin colores. Pero xargs tiene la funcionalidad de que yo le puedo poner un rm. Ahora, si yo pongo solamente un rm, me va a borrar los archivos, pero no me va a borrar los directorios. Porque para borrar directorios a rm hay que ponerle el parámetro recursivo, o sea, rf. F de force, para que no nos pregunte nada. Y ahí podemos ver que borró todo. Otro comando útil es el sort. Por ejemplo, si yo tengo un archivo que se llama prueba y pongo 1, 4, 6, 3, 100, no sé, otro número grande, 23, 3 ya está, vamos a poner 5 y una cadena de texto y hago un cat de prueba y le pongo sort. Primero cat prueba nos va a mostrar el mismo contenido. Si pongo sort, cambió el orden. Podemos ver que ahora directamente
aparece el 1, el 1,0, el 1,2, el 2,3. Si lo quisiera ordenar como números, le puedo poner sort-n. Y ahí me va a ordenar primero las cadenas de texto y segundo me va a ordenar por número. Este comando en combinación con unique es muy poderoso. Por ejemplo, si yo hago un grep de CPU en kern.log y aquí utilizo el AWK para imprimir la séptima columna de vuelta, print 7, y quiero contar la cantidad de veces que aparece cada una de las CPUs, primero lo que puedo hacer es un sort. Aquí puedo ver que aparecieron otras cadenas de texto porque seguramente que en el resto de la línea en algún lugar aparecía CPU con mayúscula. Pero bueno, no importa. Vamos a ponerle un sort. Pero bueno, no importa. Vamos a contar ahora la cantidad de veces que aparece cada una de estas cadenas de texto. Y para eso nos sirve el unique. El unique nos ordena, bueno, acá pueden ver que aparece otros contenidos, o sea, hay muchas líneas de salida de este archivo, a 362, pero el unique -count nos va a decir cuántas veces aparece cada una. Y lo bueno es que lo puedo de vuelta combinar con sort, pero en este caso con sort -n. Como aparece un número al principio, lo va a ordenar por número. Y ahí puedo ver que el que aparece más veces es CPU 4. Y después todos estos aparecen menos veces. Como pueden ver, esta funcionalidad de redireccionamiento del estándar output al estándar input de otro comando es prácticamente la razón fundamental por la que la consola es tan poderosa. Hay que tener en cuenta que las interfaces gráficas siempre van a brindar las opciones que algún programador pensó que el usuario va a necesitar. Lo bueno de la consola es que uno puede ser creativo e inventar nuevas maneras de llegar a un mismo objetivo. Algo que si un programador de la interfaz gráfica no pensó, no vamos a poder hacer. Pero la consola lo permite y por eso es tan poderosa. Para terminar me gustaría mostrar una cosa más que es bastante curiosa. De la misma manera que tenemos el archivo /dev/null, que es simplemente un archivo de tipo de caracteres en el cual uno puede enviar cualquier tipo de datos y desaparece, hay otro device que se llama urrandom. Urrandom tiene la característica de emitir información random. Si yo, por ejemplo, hago un cat de /dev null, no pasa nada. No hay nada, no tiene nada. Pero si yo hago un cat de /dev/urrandom, vean toda esta salida. Toda salida random que sale de los distintos dispositivos de entrada. Y se utiliza principalmente cuando, por ejemplo, se tiene que generar una clave para un certificado de seguridad. Como pueden ver, hacer el cat de /dev/urrandom, miren el uso del CPU. 2746. Claro, esto le consume procesamiento. Otro uso que se le puede dar al urrandom es para crear un archivo. Por ejemplo, vamos a hacer así, un cat /dev/urrandom /urrandom prueba. Mire, vamos a dejarlo muy poco tiempo porque se va a llenar el disco si no. Control C. Vamos a probar, vamos a ver cuánto pesa. 14 megas. Vamos a dejarlo 3 segundos. 1, 2, 3. 70 megas. Es una buena forma de llenar el disco y de hacerle una broma a alguien. Antes era más divertido porque podíamos hacer esta redirección, que era SND0 o algo así, que era la placa de sonido. Y podíamos escuchar ruido de radio. Hay que tener mucho cuidado con esto porque uno podría aquí poner un dispositivo, por ejemplo, SDA, y rompemos todo el disco rígido. Sin dudas, yo creo que se rompe. Nunca lo probé, pero yo creo que se rompe. Se rompe la tabla de particiones mínimamente, ¿no? Antes de terminar, me gustaría hacer un par de aclaraciones. En el transcurso de este video dije que un comando recibe un flujo de datos de entrada que llamamos standard input y emite dos flujos de salida. Uno que se llama standard output y otro que se llama standard error. Primero que todo, el standard error y el standard output es opcional. Hay comandos que pueden no emitir ningún tipo de salida, tanto de standard output como de standard error. Después, el standard input también es opcional. No todos los comandos abren standard input. Ahora bien, en comandos como por ejemplo grep y cat, que uno puede o no especificarle archivos, hay que tener en cuenta cómo está especificado el comando. Cat y grep tienen una forma en la cual se le puede enviar información a través del standard input o mediante la especificación de un archivo en la línea de comandos.
Me gustaría hacer una precisión sobre estándar input, estándar output y estándar error. Dentro de la codificación de estos comandos, cada uno de estos flujos va a ser un file descriptor. Estándar input va a ser el 0, estándar output va a ser el 1 y estándar error va a ser el 2. O sea, dentro de la programación se van a abrir archivos con estos códigos de file handle. Entonces, cuando uno pone cat /var/log messages, está mal decir que cat está tomando su estándar input de ese archivo. En realidad, cat está abriendo otro archivo. Pero cat, si al ser invocado no detecta que se le especificó un archivo, va a abrir estándar input. Yo sé que son todas cosas muy finas y no se puede explicar todo junto. Entonces hay que ir haciendo pasos y después ir afinando un poco los conceptos. Porque sí es cierto que es importante saber que dentro de la codificación de los comandos de Linux, estándar input, estándar output y estándar error son file handles que pueden ser abiertas, leídas, escritas y cerradas como cualquier otro archivo. Cuando yo empecé a aprender Linux, tuve un profesor que siempre decía, en Linux todo es un archivo. Si bien antes era más cierto que hoy, en este caso de estándar input, estándar output y estándar error, siguen siendo archivos. Bueno, eso es todo por hoy. La verdad que cubrimos un montón de cosas. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, escriban un comentario. Nos vemos. Chau, chau.